otras reacciones. Hasta ahí estuvimos viendo las reacciones de adición nucleofílica a aldehídos y cetonas, y ahora vamos a ver la reacción en competencia. Como hemos visto las eliminaciones, como competencia de las sustituciones SN1 y SN2, la condensación de Claisen como competencia de las sustituciones nucleofílicas, y acá tenemos la condensación aldólica como competencia de la adición nucleofílica. Si por ejemplo tenemos una cetona y le agregamos el nucleófilo, el oxidrilo, se polariza el carbonilo, ataca el oxidrilo, y supongamos que tiene hidróxido de sodio en agua, le agregamos agua y me daría el gendiol. Este gendiol es un gendiol inestable que se reordena nuevamente a cetona. O sea, los carbonos, cuando tengo dos oxidrilos en el mismo carbono, es inestable y se reordena a cetona. O sea que yo no tengo un producto de adición nucleofílica si agrego una cetona con oxidrilo. O sea, nosotros hemos visto la reacción con el cianuro, hemos visto la reacción con los reactivos de Grignard, hemos visto la reacción con aniones de sales de nitrocompuestos, hemos visto la reacción con el oxígeno del alcohol o con alcóxido para los hemiacetales, hemos visto la reacción con nitrógeno como nucleófilo, que es con el amoníaco, con las aminas, con hidroxilamina o con hidracina. Con el oxidrilo no hay reacción, porque no hay un producto termodinámicamente estable. Entonces, ustedes me dirán, pero si yo coloco la acetona con el hidróxido de sodio, ¿no va a pasar nada? Sí, va a pasar. Va a haber la reacción de condensación, porque el oxidrilo no va a actuar como nucleófilo, porque está impedido por la termodinámica, porque acá no hay un impedimento estructural, sino un impedimento termodinámico, porque no hay producto estable. Pero entonces, como no va a atacar al carbono como nucleófilo, ataca como base a un protón de un carbono alfa, que son ácidos. Y volvemos a estas reacciones en competencia de estos nucleófilos cuando actúan como nucleófilo, o de estos nucleófilos actuando como base, de estos compuestos orgánicos que son reactivos por su sitio, por su grupo funcional, y de estos compuestos orgánicos que también son reactivos por la acidez de los hidrógenos alfa. Entonces, el oxidrilo, al no poder actuar como nucleófilo porque no se forma un producto termodinámicamente estable, actúa como base y sustrae un protón de un carbono alfa, que es el carbono unido al grupo funcional. Forma agua y forma un carbanión estabilizado por resonancia. Esta es una etapa rápida, porque es una reacción ácido-base. Luego ese carbanión actúa como nucleófilo para producir el producto de condensación, se polariza el carbonilo, acá yo tengo el metilo, el carbonilo polarizado, y todo este grupo es esto. Y este es el intermediario tetraédrico de una adición nucleofílica sobre carbonilo, sobre el aldehído o sobre la acetona. ¿De quién? De un anión como nucleófilo
que fue generado ¿por quién? Fue generado por el que no pudo actuar como nucleófilo con la cetona y actuó como base. Todas estas condensaciones, como la condensación de Claisen, que era una reacción en competencia con la sustitución nucleofílica, era una sustitución nucleofílica. Y esta condensación también es una adición nucleofílica, en este caso. Luego, que formó la etapa lenta, hay agua en el medio, reacciona con el agua, se libera oxidrilo, es decir, yo partí de base, termino en base, estoy en medio alcalino y sigo en medio alcalino, y se forma, esto es una reacción ácido-base, para formar el producto final de la condensación, que es un beta-hidroxialdehído, que de pronto puede que me sirva o no, pero tengo que saber que puede condensar, que hay productos que me dan. La condensación inorgánica significa aumentar la cadena carbonada, y yo cuando hablo, uy, me salió un pico de condensados en el cromatógrafo. Y bueno, pues es producto de estas reacciones en competencia, de estas reacciones secundarias, que en este caso no sería secundaria porque el oxidrilo no puede actuar como nucleófilo. Solamente se produce la condensación cuando tengo hidrógenos ácidos. Porque, por ejemplo, en el caso del benzaldehído, por ejemplo acá, este compuesto, el formaldehído, no da condensación. O sea, si yo le agrego oxidrilo al formaldehído, no da adición nucleofílica porque me forma un gendiol inestable, que se reordena aldehído. No puede dar condensación porque no tiene hidrógenos ácidos. Igual que este. Ninguno de estos que están acá, ningún aldehído, formaldehído, benzaldehído, difenilcetona, diterbutilcetona, ninguno de estos dan condensación aldólica, porque no tienen hidrógenos ácidos. Es decir, que si yo lo pongo con un oxidrilo, no dan adición nucleofílica porque me dan gendioles. Tampoco el oxidrilo puede actuar como base porque no tengo un hidrógeno ácido. Por lo tanto, no da reacción. Lo único que queda es, si yo aumento la concentración del hidróxido y aumento la temperatura, se pueden producir reacciones de oxidación-reducción, que se llama reacción de Cannizzaro, que la vamos a ver en la unidad 7. Y que voy a repetir esto, ¿no? Para hacerles acordar. O sea que si el oxidrilo no puede actuar primero, el nucleófilo tiene que atacar como nucleófilo, como adición nucleofílica, porque lo que gobierna las reacciones es el carbonilo. Ahora, si yo pongo un oxidrilo que no actúa como nucleófilo, no porque la estructura se lo impide, sino porque la termodinámica se lo impida, va a actuar como base, pero tiene que tener la otra parte de la estructura, que es el hidrógeno ácido, porque va a generar un carbanión que va a hacer una adición nucleofílica y va a condensar. Si no tiene hidrógenos ácidos, va a producir con mayor concentración y mayor temperatura una oxidación-reducción, que ya la vamos a ver. En este caso, yo voy a tener un solo producto de condensado. Ahora, si yo tengo una mezcla de aldehídos, que tengo los dos aldehídos o las dos cetonas, o aldehído y cetona, tengo dos, y tengo hidrógenos ácidos, voy a tener 4 compuestos, porque el oxidrilo puede sacar el protón de acá y el protón del otro aldehído. Y este aldehído
atacarse a sí mismo y atacar al otro, y ahí ya tengo dos compuestos. Y el otro, atacarse a sí mismo y atacar al otro, es decir, tengo 4 compuestos. O sea, este tipo de condensación, cuando tengo un solo aldehído, una sola acetona, se llama condensación aldólica simple. Condensación aldólica simple. Condensación aldólica simple. ¿Dónde estará? Bueno, en algún lado está. Pero en cambio, si yo tengo una mezcla de aldehídos, tengo la condensación aldólica mixta. Acá encontré condensación aldólica mixta. Y simple es cuando tengo un solo... No lo encuentro. Está un poco más arriba, profe. No quiero Ahí. perder tiempo en él. Sí, sí, no lo encuentro. Acá está. ¿Viste que existía? Claro. Cuando acaben, en esta reacción, donde un aldehído o una acetona se condensa a sí mismo, que es en este caso, porque el oxidrilo prepara el carbanión para que se condense en el mismo aldehído, por adición nucleofílica. Se llama el nombre de condensación aldólica simple. Acá está puesta que la condensación es una competencia, porque puede haber siempre un poquito de cantidad del nucleófilo que actúe como base, pero siempre en menor proporción, a no ser en este caso, que es condensación aldólica pura, porque el óxido no puede actuar como nucleófilo. Y cuando tengo mezclas, por ejemplo, si tengo este y un formaldehído que no tiene hidrógenos ácidos, voy a tener nada más que 2 productos, porque el oxidrilo va a sacar el protón solamente de este, y este se va a combinar consigo mismo y con el formaldehído. Pero eso es para hablar de la condensación aldólica mixta, pero en realidad no tiene, a no ser que yo busque mezcla de productos, no tiene mucho sentido trabajar con una mezcla de cetonas o una mezcla de aldehído. Por lo general se trabaja con un solo compuesto, ¿no? Si quiero obtener un determinado rendimiento. Lo importante es que también existen estas reacciones en competencia que son las condensaciones aldólicas. Ahora, si bien nosotros vemos una química orgánica que es reducida respecto de una licenciatura en química orgánica, porque estamos estudiando para ingeniería química y no para licenciados en química orgánica, hay una reacción donde se produce una condensación, que es este ejemplo, en un compuesto, porque yo recién les dije, no hay condensación si no tiene hidrógenos ácidos. Pero hay una sola excepción, que es la condensación benzoínica, pero no es con el oxidrilo, sino con el cianuro. O sea que con el oxidrilo está bien lo que les dije. Porque el cianuro, el anión cianuro es un buen grupo saliente. Entonces, es decir que todas estas reacciones que estuvimos viendo recién, el cianuro, hasta cuando hacíamos la cianhidrina, puede también sustraer un hidrógeno ácido. Puede haber condensación, pero en menor proporción, o sea, siempre gana la adición nucleofílica. Y puede que en algún momento no se produzca la condensación. ¿Qué ocurre acá? Esta es la única condensación que se produce en un aldehído que no tiene hidrógenos ácidos, con cianuro. Bueno, primero ataca como nucleófilo porque el cianuro, el anión cianuro es un nucleófilo, como veíamos recién en la cianhidrina.
y se forma este compuesto. Que si yo a esto le agrego cianhídrico, se formaba la cianhidrina del benzaldehído y se liberaba anión cianuro. Pero ¿qué puede pasar también? Que debido a estos dos efectos inductivos que están marcados ahí, uno por diferencia de electronegatividad, carbono-oxígeno, y otro por diferencia de hibridación, este es un sp3 porque es el carbono tetraédrico, la etapa lenta de la adición, y sp. Este hidrógeno es ácido. Y si yo no tomo un protón rápidamente del medio, si yo no tomo un protón rápidamente del medio, porque no le pongo el medio, como el cianhídrico, o como agua, o como lo que sea, este protón, este oxígeno, en lugar de tomar el protón del medio, como ese hidrógeno es ácido, lo puede tomar. No quiere decir que lo toma, pero lo puede tomar. Y forma este anión. Y si yo tengo benzaldehído dando vuelta por ahí, o un exceso de benzaldehído, ese anión va a atacar y va a producir otra reacción sobre el benzaldehído. Entonces, cuando ataque, tendríamos como dos reacciones. La primera adición nucleofílica, que no la terminé, que me descuidé, y el oxígeno tomó el protón, me formó un anión, y me ataca nuevamente al aldehído. O sea que esta sería otra etapa lenta, porque acá tengo dos reacciones. Entonces, este se polariza, y toda esta parte se une acá. Este carbono es este. Porque a ese carbono se le unió toda esta parte, como nucleófilo, al carbono positivo. Esta es la etapa. A partir de ahí, hay una transferencia de protones, pero buscando que esta reacción se puede dar porque el cianuro, el anión cianuro, yo lo puedo usar como grupo saliente y al oxidrilo no. Al anión oxidrilo no. Al cianuro sí. Entonces se reordena, por ejemplo, este protón viene acá, luego se restablece el doble enlace, se libera el anión cianuro y me da un producto condensado del estilo de los productos condensados. Fíjese que el producto condensado acá es este el carbono alfa y este es el beta, beta hidroxialdehído, y acá me da un alfa hidroxicetona, son del estilo de los productos condensados. O sea, acá vemos en la obtención con el cianuro, vemos una condensación en un benzaldehído que no tiene hidrógenos ácidos. Pero esto es una excepción, o sea, nosotros trabajamos con los compuestos y cada compuesto tiene su reacción principal y aquellas que son secundarias y que también son en competencia. Si yo le fallo a la principal y salta la competencia. Bien, y por último, hay una reacción que la puse acá, porque esta sustitución, que no es sustitución, porque es una adición electrofílica en el enol, es la única reacción que se obtiene del enol, porque el enol es un doble enlace carbono-carbono. Y si yo le pongo bromo, el bromo no ataca a la acetona, ataca al enol, a través de un mecanismo distinto que es una adición electrofílica, porque en este caso es una adición a alquenos. Entonces, ¿por qué la quise dar? Porque a lo mejor uno piensa que acá el bromo puede actuar como nucleófilo,
y acá sería una adición electrofílica al enol, es decir, el enol se va formando, el bromo lo va atacando al enol para dar la cetona halogenada, que ya la voy a explicar más adelante, y cuando va desapareciendo enol, más cetona se va a convertir en enol en equilibrio. Pero me importó, o sea, hablar, como siempre hacemos, la adición nucleofílica, cuál es el intermediario, cuál es la etapa lenta de una adición nucleofílica, cuál es más reactivo dentro de los compuestos que le experimentan a la adición nucleofílica, qué nucleófilos actúan, cómo es el mecanismo, y luego estas dos condensaciones como reacciones en competencia, y por último, una reacción que la voy a explicar más adelante, pero primero voy a explicar adición electrofílica en alquenos, y después voy a retomar esta sustitución. ¿Se entiende? Eso lo voy a retomar después. Al último voy a dar... Sí. Siempre la adición y eliminación de hidrógenos como protón es rápida. Claro, es rápida. ¿Ves acá? Esto es rápido. Vos acá, la base eliminó un protón. Y esa es una reacción rápida. Fíjate que en todas las que, los mecanismos, si es que no me he olvidado de algo, siempre vas a encontrar la etapa lenta. Es la única lenta, las demás son todas rápidas. No existen dos etapas lentas. Existe una única etapa lenta. Lo demás es todo rápido. Esta es una reacción ácido-base. El oxidilo actúa como base, sustrayendo un protón, y el aldehído actúa como ácido. Y cualquiera de estas otras transferencias de protones, estas, son todas rápidas. Las transferencias de protones, las aceptaciones de protones y las liberaciones de protones, en cualquier reacción inorgánica son etapas rápidas. La única lenta es esta. Es decir, yo tengo que dar la suficiente energía cinética como para vencer esta barrera. Una vez que estos reactivos se acercaron, rompieron, bla, bla, y formaron esto, después lo otro ya es termodinámica, no es cinética. Ya es acomodo y transferencia de protones para obtener un compuesto más estable, termodinámicamente, o el compuesto que se necesita, ¿no? No más estable, sino el único, el que existe. Bien, entonces esta la vamos a dejar 5 minutos hasta que explique adición electrofílica en alquenos. Cuando entendamos el mecanismo de la reacción en alquenos, lo vamos a trasladar a ese mecanismo al enol. Y ahí voy a explicar esto. Bien. Ahora tenemos estos dos compuestos orgánicos que son alquenos y alquinos. Y nos vamos a encontrar con esto, ¿no? Acá no hay ninguna polarización, porque ¿dónde está en un alqueno y en un alquino? Que ya hemos visto las propiedades y hemos visto la estructura plana de los alquenos, lineal de los alquinos, y si tiene una cadena carbonada será tetraédrica, en zigzag. El tema es que acá, a diferencia de los carbonilos, el alqueno no tiene una polarización, porque los dos carbonos son los mismos, la misma electronegatividad y la misma hibridación, que es sp2. Entonces fíjense, ¿cómo qué compuesto orgánico lo puedo asimilar? Porque en un cloruro de alquilo
había un efecto inductivo por diferencia de electronegatividad, del cloro sacaba electrones al carbono y me generaba una densidad de carga positiva en el carbono. Un alcohol había un efecto inductivo por diferencia de electronegatividad y el oxígeno me generaba una densidad de carga positiva en el carbono unido al oxígeno. En un éter también. En un carbonilo se polariza el carbonilo y me genera una densidad de carga positiva en el carbono, tanto para aldehídos como para cetonas, como para derivados de ácido y para ácidos. Por eso, todo lo que genera esa densidad de carga positiva en el carbono, ¿qué tipo de reacciones experimentan? ¿Nucleofílicas o electrofílicas? Nadie se atreve a contestar. Nucleofílicas. ¿Cómo? ¿Nucleofílicas? Nucleofílicas. Eso es lo que dijiste, pues no te escuché. Sí, dije eso. Claro, nucleofílica, porque van a atacar al átomo de carbono. Por eso yo tengo en un halogenuro de alquilo es SN1 o SN2, sustitución nucleofílica. En una aldehído de cetona tengo adición nucleofílica. En un ácido derivado de ácido, como se polariza el carbonilo, tengo sustitución nucleofílica. Pero acá en los alquenos o en los alquinos no tengo polarización, porque son dos carbonos iguales. ¿Qué compuesto orgánico vimos que no tenía polarización, que tenía electrones y que todos los carbonos eran iguales? ¿El benceno puede ser? Sí, señor, el benceno. El benceno. El benceno no tenía una polarización como un carbonilo. ¿La ven o no la ven a eso? No hay un carbono positivo, no hay un carbono que quede con una densidad de carga positiva. Y el benceno daba sustitución porque no era un alqueno, porque no podía dar adición porque se rompía la resonancia del anillo. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, ¿pero quién lo atacaba al benceno si está lleno de electrones? ¿Un electrófilo o un nucleófilo? ¿Un electrófilo? Un electrófilo. Por eso teníamos sustitución aromática electrofílica, porque el benceno tenía electrones para dar. Entonces tenía que atacar un electrófilo y daba sustitución, no podía dar adición. Y de ahí que la gente que investigó la estructura del benceno, que se creía que era el hipotético ciclo hexatrieno, se chocó la cabeza contra la pared cuando se dio cuenta que no era un alqueno y no daba reacciones del alqueno, que los alquenos dan reacciones de adición al doble enlace y los aromáticos de sustitución, porque no puedo romper la deslocalización, porque para dar adición tengo que romper la resonancia y antes de romper la resonancia se me sustituye. Por eso me da sustitución aromática electrofílica. Entonces, estos alquenos, con todo lo que dije, tiene que quedar claro qué tipo de reacción dan. Primero, tienen doble enlace, pero no tienen ningún grupo saliente. O sea que da una reacción de adición al doble enlace. No puede dar sustitución, porque yo tengo que sustituir un cloro, un oxidrilo. ¿Sí? Acá no dan adición al doble enlace. Y el tipo de adición que dan es electrofílica, porque tengo electrones para dar. En ningún momento hay una polarización del grupo que genere una densidad de carga positiva en un carbono para que ataque el nucleófilo. Yo lo estoy tratando de hacer comparar para que ustedes razonen, para que ustedes después les sea fácil el estudio, ¿no? Cómo darse cuenta de cómo actúa cada uno.
y no poner en duda nada, que lo vean al alqueno y digan, este va a un electrófilo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Bien. En este caso, que da cloruro de etilo, acá podemos ver que por adición de un halogenuro de hidrógeno, y guarda que digo halogenuro de hidrógeno y no hidrácido, porque el hidrácido es con agua, y el agua compite, ya lo vamos a ver. Entonces tienen que ser halogenuros de hidrógeno, anhidros, ¿no? Halogenuros de hidrógeno, cualquiera. Por supuesto que sigue la misma, vamos a ver primero el mecanismo, y después seguiremos. Adición electrofílica en alquenos. Esto está todo, lo subí al aula virtual. Cuando tengo un alqueno de este tipo, que no tiene la posibilidad de formar un carbocatión o porque no es estable, se produce la adición electrofílica de esta forma, es decir, el agente electrofílico es siempre el protón, en este caso. Porque un agente electrofílico es la especie con carga positiva, ¿no es cierto?, que va a atacar y que va a producir la ruptura heterolítica y que va a necesitar electrones. Y el agente electrofílico busca electrones, y el que le provee los electrones ahora es el alqueno. Y encima es un enlace pi, y yo llevo y termino en un enlace sigma. O sea que una adición electrofílica a un alqueno es fácil a 50 grados Celsius. Acuérdense que cuando no pongo temperaturas en el libro son todas 50. Si no, sí que se las voy a poner, ¿sí? Porque cuando hubo una isomerización en transposición le puse 150 grados Celsius. Cuando hicimos una sustitución radicalaria en alcano le puse 120 grados Celsius más UV. Cuando hicimos la deshidratación de alcoholes, que era una eliminación E1, E2, o eliminación de alcohol primario, secundario, terciario, le puse bien la concentración y bien la temperatura. Cuando no pongo temperatura es porque es fácil y se trabaja a temperatura baja, que nos ponemos de acuerdo y es 50 grados, 40 grados Celsius. Cuando hicimos SAN, les puse los 200 grados, los 350 grados cuando no había grupo nitro. Están todas puestas las temperaturas cuando realmente hay que ponerlas porque a menor temperatura no reaccionan. Acá, lo que ocurre al no formarse un carbocatión, se forma un complejo activado de 4 centros. ¿Qué significa? Que en el mismo momento que el hidrógeno se está alejando del cloro, en el mismo momento que el hidrógeno se está alejando del cloro, o sea que se está rompiendo, se va a formar el enlace carbono-hidrógeno, pero porque se está rompiendo el doble enlace. Es como que el doble enlace produce la ruptura del clorhídrico y el clorhídrico produce la ruptura del doble enlace. Se va rompiendo y se va a ir formando en el mismo momento que el protón se une acá, tomando los electrones del alqueno, este anión cloruro se une a este carbono que se quedó sin electrones, ¿me explico? O sea, es un complejo de 4 centros, que se lo representa como todo complejo activado un máximo en la curva, Los que se representan como un mínimo son todos los intermediarios. O sea, el intermediario en una adición nucleofílica, el intermediario en una sustitución nucleofílica, el intermediario de un carbocatión en una SN1, todos se representan como la gráfica de SN1 porque son intermediarios, no son complejos activados. Las gráficas de complejos activados, que son esta, por ejemplo, o una sustitución SN2,
se representan con este tipo de gráficas. Entonces, una vez que esto se rompió, que esto se formó, que esto se rompió y que esto se formó, me da un cloruro de etilo, con un producto con menor energía que el reactivo, porque tengo un enlace más fuerte. Estoy obteniendo enlace sigma a expensas de enlace pi. Este es un caso particular, cuando tengo el alqueno, en este caso el eteno. Ahora, como en toda reacción en orgánica, siempre existe un químico que la estudió y que estudió su mecanismo. Y acá existe Markovnikov. O sea, no existe la química orgánica si uno no nombra a Markovnikov. Y Markovnikov es el que estudió el mecanismo de adición electrofílica en los alquenos. Pero ¿dónde descubrió el mecanismo Markovnikov? Markovnikov lo descubrió en los alquenos asimétricos, como por ejemplo el propeno. Es asimétrico. Entonces él ahí descubrió el mecanismo de reacción. Entonces, ¿qué hizo Markovnikov? Puso el propeno con no con un hidrácido, sino con un yoduro de hidrógeno, con un halogenuro de hidrógeno, o sea, no tengo que tener agua, y ya les explico por qué. Y acá, la tengo con el hidrácido, el halogenuro de hidrógeno liberaba un protón, y ese protón, que era el agente electrofílico, tomaba los electrones del doble enlace, pero ese protón puede o tomar los electrones y venir acá, como está acá marcado, y formar este carbocatión secundario, o unirse a este carbono y formar un carbocatión terciario. Evidentemente, a estas alturas del partido, del dictado de orgánica, sabemos ya cuál es más estable, si un carbocatión secundario o un carbocatión primario. Sabemos que el carbocatión secundario es más estable porque tengo dos efectos inductivos que me neutralizan la carga positiva, que es este y este. Por lo tanto, el protón ese, que es el agente electrofílico, forma ese carbocatión secundario. Nunca va a formar el carbocatión primario, porque el carbocatión secundario es más estable. Y siempre en los reordenamientos, en las transposiciones, hasta en los productos cinéticos, lo que impera para que un producto sea cinéticamente más estable es tener un intermediario de menor energía. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, Markovnikov, cuando trabajó con esta reacción, bueno, estableció una regla que se llama la regla de Markovnikov. ¿Sí? No existe orgánica si no se habla de Markovnikov. ¿Y qué dijo Markovnikov? Que en la adición electrofílica a un alqueno, en este caso asimétrico, el agente electrofílico, que en este caso es el protón, se adiciona al carbono del doble enlace que tiene más hidrógenos o menos sustituyentes para formar el carbocatión más estable. Acuérdense que este tipo de reglita nosotros lo hemos visto en Zaitsev, en deshidratación de alcoholes, lo hemos visto con la reglita de Hofmann en la eliminación de los hidróxidos de amonio cuaternario. O sea, siempre hay reglitas que se cumplen y que son casos que se investigaron esas reacciones por químicos que las investigaron. Entonces, ¿qué dice Markovnikov? Que el ácido, el protón, en este caso el agente electrofílico, se adiciona al carbono del doble enlace que tiene más hidrógenos, que es este,
para formar el carbocatión más estable. Y ahí, esa es la etapa lenta, la formación de un carbocatión. Quiere decir que la gráfica tiene un mínimo de energía, y luego ahí el anión yoduro ataca produciendo el 2-yodo-propano, que es el producto de esta reacción. Dos cosas. Primero, que no puede usar agua, porque si bien el oxígeno del agua no es tan nucleófilo como el anión yoduro, puede que ataque al carbocatión, me forme un alcohol protonado y luego me libere protón y me forme alcohol. Entonces tengo que evitar, si yo quiero obtener un alto porcentaje del halogenuro de alquilo, voy a trabajar en condiciones anhidras, o sea, con un halogenuro de hidrógeno. Entonces, yo puedo obtener un halogenuro de alquilo a través de una adición electrofílica de alquenos. También el halogenuro de alquilo lo puedo obtener por sustitución nucleofílica de un alcohol con cloruro de tionilo. ¿Sí? Entonces ustedes tienen que ir viendo, cuando trabajan con haluros de alquilo, cuáles son las reacciones de los haluros de alquilo, que son SN1 y SN2, debido a qué da SN1 y SN2, cuáles son las propiedades, y dónde los puedo obtener. O sea, estas son las reacciones, pero ¿de dónde los obtengo a los haluros de alquilo? Bueno, los puedo obtener por adición electrofílica a alquenos, que son temperaturas bajas. Esa es la regla de Markovnikov. Ahora, si yo tengo este tipo de producto, acá el alqueno es simétrico. Entonces el protón del agente electrofílico, puede ir a cualquiera de los dos carbonos afectados por el doble enlace. Se puede unir acá y me forma un carbocatión, o se puede unir acá y me forma un carbocatión, o sea, porque el producto es el mismo. Voy a tener un solo producto, que es el 2-bromopropano. Bien. Entonces, cuando tengo este etileno, tengo este complejo activado de 4 centros. Cuando tengo un propeno, aplico la regla de Markovnikov. En este caso, tengo, para dar otro ejemplo, ese alqueno. Es asimétrico. O sea que si es asimétrico, voy a aplicar la regla de Markovnikov. Entonces, voy a colocar yoduro de hidrógeno. Esta es una adición electrofílica a alquenos. El agente electrofílico es el protón. ¿Dónde se va a adicionar el protón? Si es un alqueno asimétrico, siguiendo la regla de Markovnikov. Es decir, el protón se va a adicionar al carbono que tiene más hidrógenos. ¿Cuál de estos dos carbonos afectados al doble enlace? Obvio, porque se va a adicionar gracias a los electrones pi. ¿Cuál de estos dos carbonos tiene más hidrógenos? Este. Entonces, el protón se adiciona a este. ¿Lo ven? Ahí está carbono, hidrógeno 2. Y va a formar, para formar, según Markovnikov, el carbocatión más estable. Entonces, al ser asimétrico, aplicando algo parecido al propeno, este protón se une al carbono con más hidrógenos para formar el carbocatión más estable, porque si este se uniera acá, me formaría un carbocatión secundario, pero al unirse acá, me forma un carbocatión terciario. Y allí después, esa es la etapa lenta, la formación del carbocatión, etapa lenta en una adición electrofílica. Por supuesto que están estas excepciones cuando no lo forman, ¿sí? Y también hemos visto este tipo de excepciones. Y yo les voy a decir dónde. Cuando hacíamos una SAE,
que era una alquilación de Friedel-Crafts, un benceno con un cloruro de terbutilo, ahí estaba formado el carbocatión, que era o sea, con el tricloruro de aluminio se producía una ruptura heterolítica del clorocarbono y se formaba el carbocatión, que es el que alquilaba el benceno. Pero cuando teníamos un cloruro de etilo, que no se formaba el carbocatión, directamente dejábamos planteado que el tricloruro de aluminio iba sacando el cloro y iba generando una densidad de carga positiva en el carbono que se atacaba, no formábamos el carbocatión. Bueno, acá pasa lo mismo. Todas van a ser con carbocatión, excepto estos casos que no se puede formar el carbocatión y queda el complejo de 4 centros. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si tenemos esta reacción? Bien. De nuevo, es un alqueno asimétrico. Entonces sigue la regla de Markovnikov. El protón es una adición electrofílica, el agente electrofílico es el protón. ¿Dónde se adiciona el protón de acuerdo a Markovnikov? Se adiciona al carbono que tiene más hidrógenos o menos sustitución para formar el carbocatión más estable. Entonces este protón se va a adicionar acá para formar este carbocatión más estable. Pero ¿qué pasa acá? Acá la cadena carbonada permite o va a sufrir transposiciones para formar un carbocatión más estable. Y acá está lo que yo siempre les digo, que las reacciones de transposición o reordenamiento están dentro de cualquier reacción. Están dentro de la sustitución, y hay ejemplos de ello en la unidad 3 cuando vimos transposición. Están dentro de una eliminación. Están dentro de cualquier reacción, puede haber una transposición, siempre que haya un carbocatión, ¿sí? Entonces acá migra un anión hidruro, porque las transposiciones eran migraciones de iones hidruros, migraciones de aniones metilo y migraciones de aniones fenilos. Se cortaban enlaces. Las transposiciones, aniones hidruros. No es lo mismo que transferencia de protón. Guarda con eso. Las transferencias de protón, que son las que vimos recién, cuando teníamos el intermediario neutro y el protón iba de un lado a otro para liberar agua, para formar el compuesto termodinámicamente estable, no tiene nada que ver con estas transposiciones o reordenamientos, con la doble flecha también, porque este corte de enlace y lo que migra es el ion hidruro. Ion hidruro, anión metilo, anión hidruro, o ion o anión hidruro, anión metilo, anión fenilo. Esto es una transposición, una reacción de transposición. Lo otro es una transferencia de protones. Son dos cosas totalmente distintas. Entonces acá, el ion hidruro se transpone, se reordena, para formar el carbocatión más estable. Entonces, de pronto, cuando viene el anión bromuro, puede atacar acá o acá, pero en realidad este compuesto, este, es el que se encuentra en mayor proporción. El otro ni existe. Y es porque uno puede pensar, acá la foto me falló, que viene una persona, le compra este alqueno y les compra este bromuro de hidrógeno, ¿no es cierto? Entonces ustedes dicen, ah, sí, esto sigue Markovnikov, el protón viene acá, se forma el carbocatión, entra el bromo, y este que está acá es el producto, le aseguro, 100% de rendimiento tiene este producto. Y se equivocaron. Se equivocaron porque no tuvieron en cuenta que en orgánica hay transposiciones.
y que las transposiciones no las podemos manejar, porque se dan solas para buscar la mayor estabilidad del carbocatión. Si la cadena carbonada lo permite, se transpone. Entonces, de pronto, ustedes van a ver un producto y entonces dicen, pero ¿cómo? Si el bromo tiene que entrar acá o acá, ¿cómo va a entrar por acá? Hasta acá se fue el bromo. Pero es porque hubo una transposición. ¿Se entienden lo que estoy diciendo? Entonces se encuentran con un producto que sufrió dos reacciones. Una reacción de adición electrofílica y otra reacción de transposición. Y me da el mayor porcentaje. Bueno, esto lo quise poner para hacerles recordar que en toda reacción puede haber transposiciones. Entonces guarda con el producto final porque puede ser el no esperado. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, profe. Bien. Entonces hay que tener mucha atención para saber qué puede pasar en una reacción y hacer los posibles mecanismos, porque conociendo eso uno se ahorra, hasta puede uno simularlo en un software, el mecanismo de reacción. Se ahorra mucho tiempo. Pero eso es lo que tiene la orgánica, que se complica un poquito por las distintas reacciones en competencia, pero la hace mucho más atractiva y más interesante porque es más compleja, ¿no? Si no sería muy fácil. Bien, esto es en los alquenos, ¿se entendió? O sea, ¿qué explicamos recién? La adición electrofílica. ¿Y por qué da adición electrofílica? ¿Se dan cuenta que no puede actuar un nucleófilo ahí? Que no hay un carbono positivo, que tiene que haber un electrófilo que actúe ahí. Eso es lo que yo quiero rescatar, que ustedes logren entender por qué actúa eso y no otra cosa. Cuando lo entiendan y lo internalicen, ahí aprendieron, ahí entendieron lo que es orgánica. Entonces, tiene que ir un electrófilo ahí, ¿sí? Y la regla de Markovnikov. La regla de Markovnikov es lo importante en la adición nucleofílica y es la base mecanística del mecanismo de reacción de la división electrofílica. Y recién explicamos la transposición dentro de la adición. Y ahora viene una cosa muy interesante, porque siempre lo escucho. Vamos a ver ahora los alquinos. Vamos a hacer las reacciones de adición de los alquinos y vamos a ver cuál es más reactivo frente a la adición electrofílica, como siempre hacemos con los compuestos que estudiamos frente a reacciones nuevas. Lo hicimos recién con el aldehído y cetona frente a la adición nucleofílica. Dijimos que el aldehído es más reactivo que la cetona, que los aromáticos son menos reactivos que los alifáticos, que los que tienen cadenas con mayor impedimento estéreo son menos reactivos que los que no las tienen. ¿Sí? ¿Por qué? Por los efectos inductivos. También cuando vimos sustitución nucleofílica en ácidos y derivados de ácidos, también los clasificamos en función de su reactividad frente a la sustitución nucleofílica. Los halogenuros, más ácidos, más reactivos que los anhídridos, más reactivos que los ácidos, más reactivos que los ésteres, más reactivos que las amidas. Ahora vamos a hacer lo mismo con los alquenos y los alquinos. Los alquinos también dan adición electrofílica igual que los alquenos. Entonces, voy a tomar esto, que no está acá el mecanismo, y voy a compartir otra hoja, otro PDF, que está también subido en el aula virtual. Bien. De nuevo. Como yo tengo el acetileno, o sea, el etino, acá no puedo formar
ningún carbocatión. Markovnikov también estudió la reacción en los alquinos, o sea que la regla es válida para alquenos y para alquinos. Pero cuando tengo el etileno no puedo formar el carbocatión, encima es simétrico. Y la regla se aplica para asimétricos. Entonces, puse el halogenuro de hidrógeno, el cloruro de hidrógeno, y de nuevo pasa como en el eteno. En el mismo momento que se rompe el enlace hidrógeno-cloro, y también se está rompiendo un enlace pi, el hidrógeno se va uniendo, el protón, digamos, se va uniendo al carbono, el cloro todo en el mismo momento. O sea que hay esto es como que se va rompiendo y se va enlazando. No voy a hablar de protón, hablo de hidrógeno mejor. Es decir, en el momento que se va rompiendo uno, se va formando, como un complejo activado de 4 centros. Y el producto que obtengo es este. Es el único. O sea, aunque entre el hidrógeno acá y el cloro acá, o el hidrógeno acá y el cloro acá, es el único producto. La diferencia que tiene con los alquenos es que yo le puedo agregar más clorhídrico, por decir, o más cloruro de hidrógeno. O sea, pueden ser 2 adiciones. Y ahí está la confusión que me molesta sobremanera, pero cada vez que lo dicen le digo, cuando me dicen que los alquinos son más reactivos que los alquenos. Y yo les digo, ¿por qué? Y porque adicionan 2 veces. ¿Qué? Es la barbaridad más grande que he escuchado en mi vida. ¿Está claro? Yo les voy a explicar ahora cuando el cloruro de hidrógeno reacciona la segunda vez, ¿está reaccionando sobre un alquino o está reaccionando sobre un alqueno? Está reaccionando sobre un alqueno. La reacción sobre un alquino es la primera. ¿Sí? Pero el alquino, como tiene 2 enlaces pi, reacciona un halogenuro de hidrógeno, me da el cloruro de vinilo, en este caso, que es un cloruro en un alqueno, y puede volver a reaccionar ya en el alqueno, el halogenuro de hidrógeno. En este caso, tengo 2 posibilidades. Una posibilidad es que el hidrógeno se vaya uniendo a este carbono y el cloro se vaya uniendo acá, o la otra al revés, porque ahora ya no es más simétrico. Es decir, que el cloro se vaya uniendo a este y el hidrógeno se vaya uniendo a este. Si pasa esto, o sea, el hidrógeno se une acá y el cloro se une acá, me da este compuesto. El cloro se una en el mismo carbono. Y si pasa al revés, o sea que el cloro se une en el carbono contiguo, me da este completo. Y en realidad lo que ocurre es la formación de esto. ¿Por qué? Por el impedimento estérico. Porque la formación de este compuesto tiene menor impedimento estérico, porque el cloro acá, que es grande, ponele, es grande, no ponele, sino que es grande, va a este carbono que tiene hidrógenos nada más. En cambio acá el cloro va a este carbono que tiene otro cloro. ¿Se entiende el impedimento estérico? Entonces, este mecanismo que ustedes ven acá, es lo que está acá. O sea, tengo el acetileno con el halogenuro de hidrógeno, el cloruro de hidrógeno, y me da el cloruro de vinilo. No lo pongo con agua, por eso no hablo de hidrácido. Pero acá, si tengo el alquino con cloruro de hidrógeno,
acá es que lo adicionó 2 veces, ¿no es cierto? Tengo este o este, que es el que veíamos recién, o que el cloro se unía en el mismo carbono, o que el cloro se unía en diferentes carbonos. Y este es el que da en mayor proporción, porque el cloro le cuesta más porque tiene menor impedimento estérico. ¿Se entiende lo que quiero decir? Bien. Ahora, en el caso ya que yo no tenga el acetileno, como en el caso del eteno, y tenga ya un alquino, pero simétrico, que reaccione con los halogenuros de hidrógeno, experimentan adición electrofílica y el protón, que es el agente electrofílico, puede entrar a cualquiera de los 2 carbonos, formando este carbocatión. Y luego el anión bromuro ataca y forma el halogenuro de vinilo, que si le agrego más cantidad de halogenuro de bromuro de hidrógeno, me va a seguir adicionando. Es decir, que cuando yo tengo un acetileno de este caso, que es simétrico, voy a hablar de complejo activado en el mecanismo. Cuando yo ya tengo una cadena más larga, como vimos recién en los alquenos, voy a hablar de carbocatión, porque hay un agente electrofílico, que es el protón, que se va a adicionar para formar un carbocatión. Que en este caso es lo mismo, porque el alquino es simétrico. Es este acá. Bien. Acá está el mismo ejercicio de recién. Entonces, es una adición electrofílica, el protón del bromuro de hidrógeno se adiciona a cualquiera de los 2 carbonos porque es simétrico, da el mismo producto. Entonces lo adiciono acá y me forma este carbocatión vinilo. Luego, esta sería la etapa lenta. Luego ataca el anión bromuro y tengo el bromuro de este alqueno. Si yo le agrego más hidrácido, acá la cosa cambia. Porque yo acá partí de algo simétrico. Entonces el protón se puede adicionar en cualquier carbono. Pero acá ya tienes asimetría. Entonces, ¿dónde se va a adicionar el protón? Bien. Acá, si el protón se adiciona acá, en el carbono con más hidrógenos, forma este carbocatión. Y si el protón se adiciona acá, forma este carbocatión. Pero este carbocatión, al tener el bromo al lado, y el bromo tener electrones, puede entrar en resonancia. Es decir, que los electrones del bromo entran en resonancia y me queda la carga positiva en el bromo. Eso está estabilizando este carbocatión. O sea que este carbocatión es mucho más estable que este. Y siempre va a elegir la entrada del protón a donde se forme el carbocatión más estable. Entonces, cuando venga el anión bromuro, cuando el anión bromuro ataque, me puede dar o el 2,2 dibromo-butano o el 2,3 dibromo-butano. ¿Cuál va a dar en mayor proporción? Este. Este puede entrar, pero en mínimo. ¿Por qué? Porque se formó, porque este es el compuesto cinéticamente favorable, porque viene del carbocatión más estable, y es el carbocatión que se va a formar. ¿Se entiende lo que quiero decir o no? Sí, profe. Bien.
ahora vamos a explicar por qué es más reactivo un alqueno que un alquino. El alqueno es más reactivo que el alquino en una adición electrofílica. Entonces, yo tengo un propeno y tengo un propino y tengo yoduro de hidrógeno. Y acá voy a aplicar Markovnikov porque es asimétrico. Entonces, Markovnikov, ¿qué me dice? Que el agente electrofílico, que es el protón, se adiciona al carbono del doble enlace con más hidrógenos para formar el carbocatión más estable. Y tengo el anión yoduro que después lo va a atacar. En el propino va a pasar lo mismo. Como es asimétrico, sigue la regla de Markovnikov. Entonces, el protón, que es el agente electrofílico, se adiciona al carbono del triple enlace, en este caso, que tiene más hidrógenos o menos sustitución, para formar el carbocatión más estable. O sea, son carbocationes secundarios los dos. Y luego atacará el anión yoduro. Y ahora me voy a posicionar, porque esas son las dos etapas lentas de la adición al alqueno y de la adición al alquino, y me voy a posicionar y voy a investigar la estabilidad de esos dos carbocationes. Este carbocatión, el que surge del alqueno, está en un carbono sp2. Esta es la gráfica. Si es un carbono sp2, ese carbono, con todo lo que tiene al lado, forma un plano, o sea, sp2, sp3, sp2s, sp2, sp3. Todo esto es plano. Acá se puede dibujar como una cuña por delante del plano, acá con líneas de punto por detrás del plano, y perpendicular al plano se encuentra la orbital P vacía, porque tiene hibridación sp2 a 120 grados, los ángulos. Cuando me voy a investigar ese carbono es sp, tiene una hibridación sp, este carbono es este. Entonces es lineal. Y este tiene sp2, o sea que es plano. Y este es sp3, o sea que es tetraédrico. Si este es plano, forma un plano, acá, a 120, con los dos hidrógenos y con el carbono vecino. Perpendicular al plano de este, y perpendicular a la línea de 180 grados de este, que es sp, se encuentran los orbitales P que al combinarse forman el enlace pi. Pero a su vez este que tiene sp no solamente tiene un orbital P perpendicular, sino que tiene otro orbital P perpendicular a la línea de 180 grados y perpendicular al orbital P, al otro orbital P, que está vacío. ¿Se entiende el dibujo, no? Este es un sp. Ahora la pregunta es, ahí tenemos los dos propeno y propino, alquenos asimétricos, adición electrofílica, el mismo electrófilo, protón, cumplimos con la regla de Markovnikov, formamos el carbocatión, que es la etapa lenta, etapa determinante de la velocidad de reacción. Y ahora les pregunto, ¿cuál de esos carbocationes es más estable? ¿El sp2? Sí, señor. ¿Por qué el sp2 es más estable? Porque tiene mayor carácter P. Sí, señor. Porque tiene mayor carácter P. O este tiene mayor carácter S y no soporta la carga positiva. Entonces, ¿qué significa que esto sea más estable? ¿Tiene más o menos energía que este carbocatión?
¿Cómo, profe, puede repetir la pregunta? Este carbocatión es más estable porque tengo menor carácter S o mayor carácter P y soporto la carga positiva. ¿Cómo será la energía de este carbocatión respecto de este? ¿Mayor o menor la energía? Menor. Menor, porque si es más estable es menor. Si es menor la energía del intermediario, ¿cómo es la energía del complejo que lo forma, el complejo activado que lo forma? Menor. Menor. ¿Y cómo es la energía de activación? Más baja. Más baja. ¿Y cómo es la velocidad de reacción? Más rápido. Más rápido. Por lo tanto, los alquenos son más reactivos que los alquinos en una adición electrofílica porque forman un intermediario carbocatiónico de menor energía, porque el carbocatión está en un carbono sp2. O sea que todas las personas esas con las que me cruzo y me dicen, ¿sí? Personas del secundario, del primario, no sé, y me dicen, los alquinos son más reactivos que los alquenos porque pueden adicionar 2 veces el halogenuro de hidrógeno. Yo les digo que si dicen eso es porque no tienen idea de química orgánica. ¿Se entiende? Porque no tienen nada que ver que tenga 2 enlaces pi y que van a adicionar 2 veces. ¿Qué tiene que ver? La primera adición es en un alquino, la segunda adición, el alquino desapareció. Si yo acá, la primera adición la hago en el alquino, la segunda adición la voy a hacer en un halogenuro de vinilo, no en un alquino, que ya es un alqueno. Y aparte, el alquino forma un intermediario, un complejo, un carbocatión, mucho más inestable, porque la carga positiva la tiene que soportar un carbono con hibridación sp. Y al ser un intermediario más inestable, tiene más energía. El alquino necesita más energía para dar una adición electrofílica, por lo tanto es menos reactivo que el alqueno. ¿Se entiende? Entonces, esa es la forma de explicar, a través de la estructura, no a través de, porque tiene 2 rayitas. Porque tiene 2 rayitas, adicionó dos veces las cosas. ¿Qué rayita? ¿Sí? Es decir, nada que ver. Es como decir, bueno, el oxígeno tiene 2 pares de electrones no enlazados y el nitrógeno tiene un par. Entonces lo va a dar más el oxígeno porque tiene más. No, no el que tiene más da más. O el que tiene más rayita es más reactivo. ¿Qué tiene que ver eso? Por Dios. O sea, expliquemos con fundamentos teóricos, que es esto, ¿sí? Entonces, el oxígeno va a ceder menos los electrones, aunque tenga más, porque es más electronegativo que el nitrógeno. Y si el oxígeno es más electronegativo que el nitrógeno, va a ceder menos los electrones, aunque tenga más electrones. Y el alquino, aunque tenga más rayitas, aunque tenga más dobles enlaces, va a ser menos reactivo que el alqueno, porque ¿dónde me fijo la reactividad? ¿Dónde me fijo la velocidad de reacción? ¿Dónde me fijo la energía que necesita para reaccionar? En la etapa lenta, en la cinética, en la formación del intermediario, y me forman un carbocatión más inestable, de más energía, requiero más energía de activación, y mi velocidad va a ser más lenta con un alquino. ¿Se entiende? Entonces, los alquinos son menos reactivos que los alquenos frente a una adición electrofílica. ¿Se entendió? Sí, profe, se Sí, entendió. profe.
Bien. Vamos a ver ahora ejemplos de, porque acá recién está dado la base, ¿no? De que entiendan por qué da división electrofílica, por qué es un electrófilo, porque tiene electrones, porque no hay ninguna polarización en su grupo funcional de los alquenos y alquinos, entender la regla de Markovnikov. Esa es la base, entender la diferencia de reactividad entre ellos, que los alquinos son menos reactivos que los alquenos. Y ahora vamos a ver distintas reacciones, que son todo el mismo mecanismo, como hacemos siempre con todos. Entonces ahora vamos a adicionar bromo. Y acá, como hay carbocationes, como sabemos que hay carbocationes, las rupturas son heterolíticas. ¿Por qué? Porque tenemos un propeno, no tenemos un eteno. Entonces, acá el agente electrofílico es el catión bromonio. O sea, hay una ruptura heterolítica, bromo, y me forma el catión bromonio. Entonces, vamos a seguir la regla de Markovnikov porque ahora le cambié el electrófilo, ¿sí? Recién el electrófilo era el protón. Ahora se los cambio por catión bromonio, porque la molécula de bromo produce la ruptura heterolítica y me queda un catión bromonio y un anión bromuro. Entonces, el catión bromonio, o sea, el bromo con carga positiva, va a seguir la regla de Markovnikov porque tengo el propeno que es asimétrico y se adiciona al carbono, siguiendo la regla de Markovnikov, con más hidrógenos o menos sustitución para formar el carbocatión más estable. Pero a diferencia de lo que veíamos recién, ese carbocatión está al lado de un carbono que tiene un bromo y que ese bromo tiene electrones. Entonces estos electrones le pueden formar acá un enlace con el carbono y formar el ion alonio cíclico, o sea que la carga positiva quede en el bromo. Pero eso es todo resonancia, o sea, eso no es que se forme. ¿Qué significa esto de la resonancia? Es que en este caso, el carbocatión, o ese carbono, tiene que soportar la carga positivo solo. Está bien que los metilos de al lado, como tiene hibridación sp2, los metilos de al lado le dan un efecto inductivo por diferenciación y lo neutralizan. Pero la carga la soporta él solo. La carga positiva está arriba de él nada más. No es que se va al lado del otro. La soporta él solo. En cambio acá, la resonancia, ¿qué significa? Que al existir resonancia, lo estabilizan más porque la carga esa positiva que tiene ese carbono, la soportan entre tres. La tiene un rato el bromo, la tiene otro rato el otro carbono, la soportan entre tres. Entonces, está estabilizado por esto es una estabilización por resonancia. Esto que está entre corchete, lo único que quiere demostrar es que es un carbocatión más estable termodinámicamente, perdón, cinéticamente, más estable. Entonces, ¿qué significa eso? Que si yo, por ejemplo, les digo, si esta reacción es a 50 grados con el yoduro de hidrógeno, ¿a cuántos grados será esta? Por supuesto que estamos inventando, pero yo voy a 50 grados. Esta se hará, acá dice 50, no importa, pero yo les dije 50 la otra. Esta se hará a menos de 50 o a más de 50. A menos de 50. Sí, señor, a menos de 50. Porque ustedes entendieron que este carbocatión está estabilizado por resonancia.
Esa es la estabilización por resonancia. Lo que implica que es un carbocatión más estable. Menos energía de activación, y por lo tanto lo puedo hacer en condiciones más suaves. Porque este otro solamente tiene los dos efectos inductivos, que lo ayudan, porque si no se hubiera formado el primario, se formó él, el primario no se pudo formar porque tiene un solo efecto, se formó él porque tiene dos efectos, pero este tiene estabilizado por resonancia, entonces la energía es menor. Entonces acá pasa una cosa importante que genera dos tipos de adiciones, que una es la adición sin del mismo lado del doble enlace y otra es la adición anti en lados contrarios al doble enlace. ¿Por qué se genera esto? Porque primero que el anión bromuro, o sea, cuando ya se formó el carbocatión, el anión bromuro va a atacar a este carbono, porque ese es el que manda la cinética. El que manda la cinética es el carbocatión secundario. Los otros le están ayudando a estabilizar. Pero no va a atacar. Este carbocatión indica dónde tiene que atacar el bromo. ¿Dónde tiene que atacar el bromo? Y este ion alonio cíclico tiene que ver con la estereoquímica. Estereoquímica es la parte espacial, como los estereoisómeros. Y el anión bromuro, esto indica la estereoquímica. Este le va a indicar por dónde va a atacar. No, este le indica a dónde o qué lugar, y este cómo. ¿Cómo va a atacar? Este va a atacar por el lado opuesto a este bromo, porque si no se va a chocar. Entonces, me queda este tipo de compuesto que acá no se puede apreciar, porque en realidad esto se aprecia con la estructura de Neumann o de Newman, la proyección, que es una estructura anti, pero sí yo puedo apreciar esto cuando lo hago en un alquino, porque el alqueno que me va a dar es trans. Es decir, yo acá no lo puedo apreciar porque reactividad. ¿Cómo explico? Acá en la reactividad, este sería el compuesto que me da, que es una proyección anti. ¿Se acuerdan la proyección de Neumann? Este carbono lo dibujaba como un punto, del cual salían los tres enlaces, 2 hidrógenos y un bromo, y este carbono lo dibujaba como una circunferencia, del cual salían el hidrógeno, el bromo y el metilo. Y esta era una proyección alternada, anti, porque teníamos los bromos ubicados en la posición más separada posible, que es la más estable termodinámicamente. Estas proyecciones se generaban por la rotación en torno al carbono-carbono, y que existían distintas posiciones cuando rotábamos, algunas que tenían más impedimento estéreo que otras. De ahí que cuando yo les mostré los orbitales moleculares, con esas pelotitas negra y blanca, veíamos cómo un butano empezaba la posición más fácil, la posición más estable, que tenía menos impedimento estérico, era la zigzag, o sea, la tetraédrica alternada y todo en zigzag. De ahí que al tener todo alternado, los compuestos orgánicos, los alcanos, a veces se lo escriben con zigzag. ¿Se entiende lo que quiero decir, no? Pero, por ejemplo, esto que lo veo acá, si yo lo llevo acá, al alquino, voy a hacer lo mismo que acá con el alquino. Entonces, el bromo se rompe heterolíticamente, me queda el catión bromonio. El catión bromonio es el agente electrofílico que entra a cualquiera de los dos carbonos,
O sea, por ejemplo, si se une acá, me queda la carga positiva, que es un carbono sp. Este es un carbono sp2, que está estabilizado por resonancia. Acá yo puse dos resonancias porque la tercera sería la misma, porque cuando se abre acá me queda la carga positiva, o sea, es el mismo, ¿se entiende? Porque este es simétrico y este es asimétrico. Entonces, el anión bromuro va a atacar a este carbono, pero por el lado opuesto, porque el ion alonio cíclico le impide que este bromo ataque por acá, por abajo, ataca por arriba. Entonces el compuesto que me da es un alqueno trans, que ahí se ve el alqueno trans. Al quedarme como alqueno, porque estoy adicionando halógeno a un alquino, para que me dé un dibromuro en un alqueno, se ve bien el trans, y esa es una adición anti, porque es de ambos lados, de diferentes lados, no es del mismo lado, sino, no es que se adicionan los dos de acá, ¿no? Y me daría cis, sino que se adicionan uno de un lado y otro del otro. Pero eso, ¿quién lo provoca? El ion alonio cíclico, que se forma para estabilizar el carbocatión. ¿Se entiende lo que quiero decir o no? Acá se ve bien cómo es la adición anti. O sea, hay dos tipos de adición. Una es una adición sin, que es del mismo lado del doble enlace, y otra es una adición anti, que es de lados opuestos al doble enlace. Bueno, esta sería una adición anti. Cinéticamente está indicada por este carbocatión. Ahí va a atacar el anión bromuro. Y estereoquímicamente, o cómo va a atacar, lo indica este ion alonio cíclico, que es una adición anti, que se ve bien acá en la adición trans. Acá se dibuja como una proyección donde los bromos están en una proyección alternada anti, pero creo que es más visible en el alqueno trans. Fíjense que acá ya puse tetracloruro de carbono, porque generalmente se ponen disolventes inertes. Porque si yo, por ejemplo, pongo agua o pongo alcohol, y acá puede competir el agua o puede competir el alcohol, lo mismo que pasaba con los halogenuros de hidrógeno. Entonces, en lugar de darme el dibromo propano, puedo llegar a obtener, si actúa el agua, este compuesto que es el bromoéter. El bromoéter. Pero siempre en menor proporción, porque va a depender la cantidad que yo ponga de alcohol. Pero si yo quiero tener una concentración o un rendimiento alto, y bueno, tengo que tener en cuenta todo eso, ¿no? Porque yo cuando pongo un solvente, no solamente tengo que ver la reacción de los reactivos, sino qué solvente usar. Porque si yo solamente quiero homogeneizar la muestra, para no tener que andar trabajando con dos fases, que es extremadamente complicado, si no me queda otro, tengo que hacer. Pero yo tengo que tratar de buscar disolventes que me homogeneice todo, pero que sean inertes. Porque si yo pongo un solvente que pueda reaccionar, me compliqué la vida. Entonces acá, si yo pongo alcohol, el oxígeno compite con este, aunque sea poco, pero compite, molesta el oxígeno del alcohol. Por más que sea peor nucleófilo que el anión bromuro, molesta, y me puede aparecer un bromoéter, o me puede decir una agua, me puede aparecer acá un oxidrilo, y me complica, me baja el rendimiento de la reacción. Puede que después lo saque, y después tengo que ver también ambientalmente cómo hago todo eso, ¿no? Pero entonces tengo que tratar de que sea una reacción lo más limpia posible,
y que no me complique la vida. Entonces tengo que saber qué disolvente usar. Esta es una adición anti, de halógeno. Sí. No veo, ¿en algún lugar se forma la adición sin o no? Como que no la veo. Sí, la adición sin está acá. O sea, en realidad mi pregunta va si en ese que usted nos mostró sí o sí se forma el anti. Acá tenés una adición sin, por ejemplo. Esto es una adición sin. Porque el hidrógeno y el cloro se están adicionando del mismo lado del doble enlace. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí, ahora sí. Por ejemplo, busquemos el alquino, espera, busquemos el alquino. Dame un minuto. Acá, este. Bueno. Esta es una adición sin. Si acá, imaginemos que acá este carbono hubiera tenido un cloro. O sea, que este fuera un cloro y que uno de estos fuera un cloro. Este alqueno sería cis. ¿Se entendió lo que dije? Imaginemos. Imaginemos que este sea un cloro. Que este hidrógeno es un cloro. Reemplazalo a este hidrógeno por un cloro. Acá tendríamos un cloro y acá en lugar de tener dos hidrógenos tendríamos un cloro. Los dos cloros... No, espérate. No, está mal ese ejemplo. Estoy viendo para que me dé... Ah, ya está. No, borren eso de la cabeza. Imaginemos que acá tenemos cloro, no clorhídrico, cloro. Ahí sí, ya debe ser la hora. Lo otro se lo olvidan de la cabeza, no dije nada, porque está mal. No es lo que quiero decir. No es que esté mal, sino que no quiero decir. Acá tenemos un cloro. Ese es un cloro. Y este es un cloro. Cuando los dos se adicionan, acá tendríamos el dicloruro. Y el dicloruro que se formaría sería un cis. Del mismo lado del doble enlace. ¿Se entendió ahí o no? Sí, ahora entendí, pero lo que no sé cuándo, o sea, ¿cómo saber si es cis o anti? ¿Cómo me doy cuenta? Es que o se adiciona del mismo lado o hay algo que te lo impide. Por ejemplo, acá, claro, por ejemplo, acá no hay nada que te lo impida. Acá no se puede ver, porque yo te lo quiero llevar al trans y al cis, porque se ve más, viste, en el trans y el cis la adición, que si yo trabajo con alquino, hasta alqueno, me parece como que lo entienden más a la adición sin y anti con el cis y el trans. Entonces, por eso, acá yo tengo un cloro, y si acá tuviera un cloro, están los dos cloros adicionándose del mismo lado. Entonces me daría un alqueno cis, pero no hay nada que lo impide. Entonces se adicionan del mismo lado. Ahora, cuando hay algo que lo impide, por ejemplo, el ion alonio cíclico, cuando hay algo que lo impide, el bromo va a tener que adicionarse por donde le dice el ion alonio cíclico. No le queda otra. Entonces va a tener que adicionar por acá, por el otro lado. Por ejemplo, veamos el alquino. Se va a tener que adicionar por acá. No puede adicionarse por el mismo lado. ¿Se entiende? Sí, profe, ahora. Bien. Profe,
Profe, una pregunta hipotética. En la hoja Sí, que estaba mostrando que tiene con lapicera, sí. em, La si prolija, la el... prolija. A ¿Se ver, entiende? adición en alquinos. ¿No estamos en eso? A ver, no me acuerdo cuál Sí. está. Acá. Bien, había dicho que hipotéticamente ahí en el complejo activado, si eran dos cloro, no había nada que impida que se adicionaran del mismo lado. Pero ¿qué Claro, este pasaría, cloro y este cloro. claro, qué pasaría si el tamaño del halógeno fuese más grande? Supongamos que fuese un No, no hay yodo, problema. no habría impedimento estérico entre los halógenos. No, no hay problema, porque claro, porque vos los cloros los tenés unidos, los bromos también están como molécula, y los yodos también. Entonces, el problema es no la separación de estos, no que estos entren, sino con qué se van a encontrar. Ok, entonces no es la distancia entre halógenos, sino el impedimento de, en este caso, el ion halonio. A ver, si yo tengo, ¿Se por entiende ejemplo, lo que quise decir, sí, profe? separarlos acá, romperlos acá, o sea, acá estamos suponiendo que es un cloro, ¿no? Romper los halógenos, acordate que el yoduro es más fácil de romper que el bromuro, más fácil de romper que el cloruro y más fácil de romper que el fluoruro. Lo mismo que el yoduro de hidrógeno es más reactivo que el bromuro de hidrógeno, más reactivo que el cloruro de hidrógeno y más reactivo que el fluoruro de hidrógeno. O sea que la ruptura de estos más grandotes, como el yoduro, como los bromos o como el yoduro de hidrógeno, hacen que al ser más débil el enlace, es más fácil que el protón entre y ataque o que el catión bromonio entre para formar el carbocatión. Pero también, al ser los tamaños más grandes, va a haber mayor impedimento estéreo. ¿Con quién va a tener mayor impedimento estéreo? Con lo que está no entre ellos, sino con el reactivo, con el alqueno. ¿Se entiende lo que quiero Sí, sí, decir? totalmente, profe. Es decir, acá vos ponés cloro, todo va a dar. Vos le pongas bromo, le pongas yodo, le pongas cloro, le va a dar. El problema puede ser más lento, pero el problema es el cloro este con lo que tenga acá. ¿Me explico? Sí, sí, Eh, Acá es un tema, porque acá, en este complejo, acá es más importante el impedimento estéreo que cuando ya se formó el carbocatión. Porque en este caso, aunque tengas bromo acá, ya se formó el carbocatión y no estás tratando de introducir los dos bromos juntos, ¿entendés? Entonces como que hay menor impedimento, porque el anión bromuro o el anión yoduro o el anión cloruro entra, no hay problema. Acá, sí, acá es sí, no como hay más problema. claro, porque ahí tenés que ver más el impedimento estéreo porque son los dos cloros, o el hidrógeno o el cloro, los dos bromos que quieren entrar. Entonces hay una relación entre el tamaño y la facilidad de ruptura del enlace. Pero se puede hacer la reacción con todos, ¿eh? Y se toma que eh, esa tendencia, el yoduro de hidrógeno más reactivo que el bromuro, más reactivo que el cloruro y más reactivo que el fluoruro. Y, y la molécula de yodo más reactiva que la de bromo, más reactiva que la de cloro y más reactiva que la de flúor. En este caso se puede hacer con todo, pero viste como que todo lo que es yodo y lo que es flúor siempre es más complicado. Por lo general siempre se trabaja o con bromo, o con cloro, o con bromuro de hidrógeno, o con cloruro de hidrógeno. Ustedes se fijan en cualquier sustitución radicalaria, con los flúor había problema, con los yodo no se podía, hasta las mismas SAES.
no es un buen grupo saliente el flúor, o sea, siempre una complicación el flúor, y el yodo también. Acuérdense, en la sustitución radicalaria, que lo mejor era el bromo. Entonces, llegando a una relación de compromiso entre facilidad de ruptura de enlace y tamaño de átomo, siempre el bromuro de hidrógeno es más reactivo que el cloruro y el átomo de bromo más reactivo que el cloro. Lo hemos visto, por ejemplo, en algunas reacciones con los alcoholes, cómo el bromhídrico reacciona a temperatura ambiente y cómo el clorhídrico tenía que ponerle cloruro de zinc y encima de temperatura. ¿Sí? Y acá, por lo general, se va a ver, en este caso no, porque tengo hidrógenos. Pero, por ejemplo, si yo hubiera puesto un cloro acá, como le había dicho recién, sí o sí, este cloro iba a adicionarse acá. No iba a adicionarse al revés. No iba a adicionarse al mismo carbono que tiene otro cloro, como estuvimos explicando acá. Acá, digamos, este cloro no va a adicionarse al carbono que tiene este cloro. Se va a dar este compuesto va a dar en mayor proporción, con los cloros separados, ¿sí? En una segunda adición. ¿Se entiende, más o menos? Sí, profe, sí. O sea, como decía que en este caso la Sí. adición se Espera da, que no hay lo pongo de problema. nuevo. Espera, lo pongo de nuevo porque si no es como hablar. Encima no tenemos pizarrón. Sí, te escucho. O sea que en este caso, como lo que tiene en pantalla, la adición se da sin problema. El problema o el impedimento lo tenemos cuando, ya volviendo a lo que tenía en el libro, estaba el ion alonio cíclico y eso que determinaba por qué lado entraba el otro bromo. Exacto, porque acá, si no el alonio cíclico es el que, es el que te dice que la adición es anti. Porque si no, el bromo puede entrar del mismo lado. Porque ¿quién le va a decir? Andate para otro lado. O sea, tiene que haber algo que lo impide para que logre entrar por el otro lado. Y da el trans. Si no hay nada que lo impide, y a lo mejor puede llegar a competir el trans y el cis, y te da el trans porque es más estable termodinámicamente. Pero no, si no hay nadie que le impide, puede entrar en adición sin. Si hay alguien que lo está impidiendo, que en este caso es esto de la estereoquímica, entra en adición anti. Y la mejor forma de ver una adición anti es cuando da un alqueno trans, porque ahí vemos bien, como es un plano, el alqueno, que un bromo se adicionó de un lado y el otro se adicionó del otro lado del plano. ¿Se entiende? Del doble enlace. Perfecto, profe, gracias. Bien, y para terminar, porque ya es casi la hora y ya los tengo hasta las altas horas de la noche, voy a dar el último tema que quedó pendiente, porque tengo que terminar aldehídos y cetona, que es este. Y es bromo. Yo tengo el enol. Acuérdense que la acetona la compro acetona y ya tiene el hijito que es el enol. O sea, la acetona siempre está en equilibrio con el enol. En disolución, en medio alcalino, en medio ácido, lo vimos al inicio de la unidad, cómo hay un 99,9% y un 0,1% de enol. Acá arriba, esto que está acá arriba, es lo mismo que ya vimos en la primera parte de la unidad, porque es la explicación de cómo en medio alcalino se sustrae un protón, forma el anión estabilizado por resonancia, y luego se va a protonar el oxígeno, toma un protón y me forma el enol. Es el equilibrio cetoenólico de los dos tautómeros, donde se fijan la flecha grande, la flecha más grande está abajo, que indica que el equilibrio tiende para la acetona, ¿no? Eso es eso, indicar nada más que la acetona está en equilibrio con el enol. Si yo entonces le agrego a una acetona bromo,
si yo le agrego una acetona, bromo, el bromo no da adición nucleofílica. O sea, el bromo no va a dar adición nucleofílica en la acetona, sino que va a dar, lo que puede dar, es adición electrofílica en el enol. Porque el enol es un alcohol insaturado donde tengo 2 carbonos, que es una adición electrofílica, porque es como si fuera un alqueno. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Se produce la ruptura heterolítica, el catión bromonio va a atacar y se va como agente electrofílico y se va a unir al carbono que tiene más hidrógenos para formar el carbocatión más estable. Luego, este carbocatión está estabilizado por resonancia, porque tengo un oxígeno al lado. Y ya me formó, al liberar el protón y formar bromhídrico, me formó una acetona halogenada. Una acetona halogenada. Entonces, fíjense esto. Esta acetona halogenada pareciera que fuera una sustitución radicalaria de un hidrógeno de la cadena alquílica. ¿Se acuerdan cuando teníamos un alcano y yo le ponía bromo con luz UV, se producía la ruptura homolítica, y es el efecto tempranero y tardío que se veía, y entonces lo que hacía era sustraer un hidrógeno, y bueno, se formaba el bromuro de alquilo, pero una reacción en cadena. ¿Se acuerdan? No sé si se acuerdan de la sustitución radicalaria. Con bromo. Pero para poder hacer esa sustitución acá, yo necesitaba luz UV para que me rompiera homolíticamente, porque yo iba a tener 2 átomos de bromo, y después el bromo iba a sustraer un hidrógeno, iba a quedar un radical libre, después ese radical libre iba a volver a reaccionar con la molécula de bromo, y así sucesivamente. Yo necesitaba luz UV y 120 grados. Pero acá, esta acetona halogenada, yo la tuve a 50 grados por una adición electrofílica al enol. ¿Qué significa esto? Que yo agregué bromo y el 0,1% del enol en equilibrio con la acetona me hizo la adición electrofílica. Una vez que desapareció el enol, la acetona se convirtió en más enol y el enol reaccionó. Y cuando se va consumiendo el enol, más acetona se va transformando en enol. Y así sucesivamente hasta que no tengo más acetona. Porque a medida que fue reaccionando el enol, la acetona se va convirtiendo en más enol y ese enol más lo hago reaccionar. O sea que fíjense lo complicado, o sea, no complicado, porque para mí no es complicado, sino maravilloso. Entonces, que uno ve esto y ve una acetona halogenada y decís, ¿y esto qué es? Porque acá parece una sustitución, porque estoy sustituyendo un hidrógeno por un bromo. Sí, está bien, entonces la hice con bromo, con luz fotoquímica y a 120 grados. No, fíjate que como la acetona tiene la particularidad de tener el enol en equilibrio, el enol puede dar una adición electrofílica al doble enlace siguiendo Markovnikov, porque si esto es asimétrico, sigue Markovnikov, o sea que el catión bromonio, que es el agente electrofílico, se adiciona al carbono con más hidrógenos para formar el carbocatión más estable, y me da este producto que parece que es una acetona halogenada, que parece de sustitución, pero es una adición en el enol. Entonces, una acetona da adición nucleofílica, y también cuando el nucleófilo no puede actuar como nucleófilo, reacciona sustrayendo un protón y da la condensación, pero también al estar en equilibrio con el enol,
el enol también reacciona. Y si yo le pongo un bromo, y bueno, va a adicionar enol, pero es una adición electrofílica del enol en equilibrio con la acetona. ¿Se entiende lo que quiero decir? Si bien estas reacciones, uno cuando tiene la acetona, va a hacer reaccionar la acetona y va a eliminar el enol, o sea, no es que lo va a eliminar, el seno 1% va a seguir existiendo, pero uno va a tratar de anularlo, de que no haga nada. ¿Se entiende? Pero también puede reaccionar a través del enol y consumirse toda la acetona. Eso es adición electrofílica en el enol. ¿Se entendió lo que dije? Sí, profe. Bueno, entonces... Profe, yo sí, tengo te una duda escucho. ahí. ¿En el enol? Sí. Ah, subo. Sí, pregúntala, anda preguntando. En realidad era porque veo que cuando se forma el enol, tenemos el hidróxido al lado, y no entiendo si de ahí, digamos, el enol volvió a tomar un protón, o por qué tenía agua y ahora tengo hidróxido, o ese hidróxido se formó aparte del agua. No, lo que pasa que, no, vos tenés agua, esto es una disolución acuosa con hidróxido de sodio. El hidróxido de sodio le da la alcalinidad. Entonces, la acetona en esa disolución acuosa, que vos tenés oxidrilo y tenés oxidrilo, lo cual indica que siempre estás en medio alcalino. El oxidrilo puede sustraer un protón, porque son ácidos, y formar agua. Esta agua, que también hay agua, se forma más agua, cuando el oxidrilo sustrae un protón, forma agua. Al sustraer un protón me queda el anión, este anión, que está estabilizado por resonancia, porque estos electrones pueden formar un doble enlace y el oxígeno queda con carga negativa. Si yo me posiciono acá, acá pueden pasar dos cosas. Yo tengo estas estructuras resonantes con este agua. Fíjate, imagínate por un momento una reacción ácido-base, que el agua libere el protón y que ésta actúe como base, tomando el protón. Ese protón del agua, si va acá, se forma el enol más oxidrilo. Pero si ese protón del agua viene acá, se forma la acetona más oxidrilo. Ese es el equilibrio. ¿Se entiende? Sí, mi pregunta era si del agua volvía, digamos, un protón para formar el enol. Ahora sí, entendí. Claro, vos posicionate en el medio. Posicionate acá, vos me estás viendo el cursor ahí. Sí, profe. Ah, bueno, el cursor lo ven. Vos posicionate, menos mal que ven el cursor, si no me estaría... posicionate acá y ve el protón. El protón del agua o viene acá, y si me da el protón se quedó en oxidrilo, y me forma la acetona y el oxidrilo. Y si viene acá, me forma el enol más el oxidrilo. Ese es el equilibrio, es un equilibrio que va y viene, en medio alcalino, porque tengo oxidrilo, y un equilibrio entre la forma aceto y el enol. Pero siempre el aceto está en 99,9%. Pero si yo tengo la acetona en un frasco, cuando yo le agregue bromo, y le agregue agua o en cualquier disolvente, apenas vea la acetona en cualquier disolvente, tengo el 0,1% del enol en equilibrio con la acetona. Entonces, y otra cosa, si yo no tuviera medio alcalino acá y tuviera agua, el agua saca el protón y me forma ion hidronio acá. Y acá agua. Y la conversión va a existir lo mismo, porque siempre la acetona está con el 0,1% del enol. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy distraída en el laboratorio, ¿no? Y pongo una acetona que yo tengo que saber que está en equilibrio con el enol, porque tengo que haber estudiado, si no, no voy al laboratorio.
Entonces, y me confundo y digo, no, porque el bromo, por decir, porque no tengo tantos ejemplos ahora, pero el bromo, no, porque acá el bromo va a atacar como agente nucleofílico, por decir. Y creo que va a pasar una adición nucleofílica, no, porque tengo que tener en cuenta de anular el enol, porque el enol puede dar reacción también, como vemos acá, que justo yo puse el bromo para poner los mismos reactivos que estamos viendo en adición electrofílica. Entonces, ya que tienen demasiadas reacciones, entonces el bromo está haciendo una adición electrofílica en el enol, porque acá yo tengo dos carbonos que son iguales, que no tienen diferencia de electronegatividad ni diferencia de hibridación, sé que es un alqueno, reacciona a través de adición electrofílica. Entonces voy obteniendo la acetona halogenada, porque cuando va reaccionando el enol, más enol se va a formar a expensas de la acetona. Entonces yo tengo que tener cuidado cuando vaya a hacer una adición nucleofílica en la acetona, de tener presente que está el enol, no sé si me explico, porque el enol también puede reaccionar. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, hasta acá llegamos porque yo ya estoy cansada, imagino ustedes también. Hemos dejado en acá. ¿Sí? Bueno, el jueves vamos a dar la clase cortita y lo que les quería comentar, dos cositas para no olvidarme. El jueves normal, la semana que viene, el martes, es el Día del Estudiante. O sea que no hay clase, pero el jueves 23 no tienen práctico, tienen toda la hora de teórico, de las 18 hasta las 23 de teórico. Está indicado en el cronograma, pero les aviso, esto es debido justamente a la cantidad de feriados que estamos teniendo y hemos programado así porque lo que queremos es dictarla toda la materia, tratar de que ustedes escriban todo lo que más puedan en los apuntes y que, bueno, y les sirva, ¿no? O sea que el jueves es normal y la semana que viene, el martes no hay clase y el jueves es todo el día teórico. Eso les quería comentar. Bueno, entonces nos vemos el jueves. Profe, y el otro jueves tendríamos el parcialito, ¿no? Claro, el cuestionario número 5 lo tendríamos el jueves 23. Perfecto, gracias. Sí. Así es con los cuestionarios. Este año con los cuestionarios, y bueno, ya veré qué voy a hacer. Bueno, nos vemos el jueves entonces, que anden bien. Buenas noches, profe. Hasta luego, que Buenas anden noches, bien. profe. Gracias, profe, nos vemos. No, gracias. Gracias, profe. Que anden